Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Delia. Son las 7 de la mañana con 45 minutos en Noticiero Sucesos. De igual manera como acabamos de hacer, hablar de los temas de violencia contra la mujer. eh, Queremos incorporar en nuestra agenda otros temas no necesariamente vinculados a los temas políticos, a los temas económicos, que sí, es evidente que deben ser solventados, deben ser conversados y tratados oportunamente, pero también hay otros temas con la misma vigencia y la misma envergadura. Por ejemplo, el tema de la salud. Y esto es lo que vamos a hacer de inmediato. Está con nosotros Carlos Castillo, médico ginecólogo obstetra del Hospital Metropolitano. Carlos, buenos días, bienvenido. Eh, Hay un tema que debería ser conocido por la ciudadanía, es el de la medicina bioreguladora de sistemas. ¿Qué significa esto, Carlos? Edgar, buenos días, Buenos días. gracias por la invitación. En efecto, los médicos tenemos que constantemente estarnos actualizando y surge este concepto de medicina bioreguladora y no es otra cosa que un método científico que enfoca el tratamiento en la autorregulación, es decir, en estimular la capacidad de tu cuerpo de autocurarse al estimular los procesos de forma integral de todos los sistemas para que se cure la enfermedad tratando la raíz y no los síntomas y síntomas y signos. Como método, como médico alopático occidental, es interesante combinar esta medicina homeopática, porque la verdad es que mezcla sustancias animales, vegetales y minerales de una forma adecuada para potenciar este mecanismo autorregulador de tu cuerpo. Pero esto no es ponerlo en la antípoda de la medicina convencional, la medicina de las pastillas, la medicina de las inyecciones. Es interesante, ¿no? Desde Y Hipócrates, sobre desde todo Gal. la medicina que yo me presento en el consultorio, que me duele la cabeza, que me duele el brazo, etcétera. Doctor, cúreme. Eso es importante. Uno como médico no debe cerrarse a un solo tipo de medicina. Te digo como médico alopático, obviamente yo sé que el antibiótico es ideal para una infección, yo sé que una cirugía te va a ayudar a tratar un problema y lo hacemos y operamos, pero tratar de forma integral o complementarnos con otro tipo de medicinas para no abusar de los fármacos me parece ideal. Ejemplo, yo opero para no usar 7 días un antiinflamatorio que como todos sabemos es muy bueno para aliviar el dolor, tiene sus efectos secundarios a largo plazo. Y hay personas que no van a poder usar este tipo de medicinas. Ejemplo, si tengo una persona con un problema del riñón, no voy a poder usar un antiinflamatorio. Entonces, tener una alternativa como complemento en los casos que puedo para disminuir la cantidad y la dosis de los fármacos me parece genial y me parece que como médico todos debemos tener un conocimiento de qué alternativas tenemos y en este caso se abre esta opción de fármacos certificados que nos permiten complementar nuestra atención. Es que desde la pandemia del año 2020, cuando le dijeron a la gente, tome el paracetamol, parece que mucha gente se compró grandes cantidades de esto, ¿no? Y los tienen todavía en su casa. Y cuando hay, no sé, algún dolor de cabeza, cuando hay una gripe, al paracetamol. Sí, pero el paracetamol no está exento de riesgos. El exceso de paracetamol te puede dar un daño hepático. Entonces, la idea de esta medicina bioreguladora es de estimular de forma integral los sistemas nervioso, inmunológico, endocrino de las hormonas para que tu cuerpo sea el que sana de forma natural y así evitar el exceso o abuso de la medicina convencional. Pero necesariamente hay que acudir a un profesional en este tipo de medicina. Por eso es importante que el médico alopático o científico también conozca esta opción para que complemente su atención integral al paciente. O sea, el dolor de cabeza puede tener otra solución, no necesariamente la aspirina. Exactamente. O sea, primero hay que Por ejemplo, hacer, ¿no? o sea, como médico te digo, lo ideal es hacer todos los estudios para conocer la causa, determinar el origen
y de esa forma tratarle. Ahora, lo interesante de esta medicina es que no solo te sirve para curar, sino para mantener la homeostasis, es decir, el funcionamiento equilibrado de tus diferentes sistemas para que tú no caigas nuevamente en la enfermedad, De ¿no? alguna manera, este estado de sanidad, ¿no? De tranquilidad del cuerpo, tratar de mantenerlo uno mismo, Esa es la idea de esta medicina. Mira, que inventada significa una serie de procedimientos, ¿no? por un médico alemán hace más de 80 años, ha ido ganando espacio justamente porque han ido haciendo de forma adecuada y científica las pastillas. No es como tú decías, estamos regresando a la antigüedad y en efecto, ya Hipócrates y Galeno usaban las plantas medicinales en diferentes dosis para curar las enfermedades. Lo que han hecho actualmente es concentrarlos en una pastilla, combinando de forma adecuada sustancias, como te decía, animales, minerales y vegetales para potenciar nuestra autocuración. En nuestro país y en nuestra formación social latinoamericana, también creo que hubo algo de eso en nuestros inicios, ¿no? Es decir, nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, cuando le dolía el estómago, se tomaban un agua de toronjil. A ver, en principio todas las medicinas surgen de los tratamientos naturales de Ujú. hierbas. Eh, Mira, antes de Hipócrates había este médico de quien tenemos el nombre Galeno. Galena, claro. Él fue quien comenzó a encontrar plantas y dosificarlas, ¿no? Y ellos decían, claro, el veneno depende de la dosis, es decir, que una misma sustancia en cierta dosis te puede afectar y en dosis, microdosis, como hacen justamente la medicina bioreguladora, te pone microdosis de estas sustancias que tomadas de forma crónica te va a ayudar a recuperar tu equilibrio de los diferentes órganos y sistemas. Como médico, te digo científico, me parece excelente tener esta opción como un complemento y en algunas pacientes que no podemos usar, ejemplo, en mi caso, hormonas, tenemos esta alternativa para mejorar los síntomas, signos y así mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿En qué casos específicamente se puede aplicar eh, este, este tipo de medicina? Por ejemplo, en ginecología, que es mi área, tenemos el manejo de los síntomas y signos de la menopausia. Como tú hayas escuchado, se usa muy bien y con muy buenos efectos las hormonas, pero hay ciertas pacientes en las cuales tenemos una brecha terapéutica, es decir, que no podemos usar las hormonas por diferentes circunstancias. Tenemos que ver alternativas de tratamiento para mejorar la calidad de vida de esas pacientes. Te doy otro ejemplo. Yo veo mucho niñas de 12 a 15 años que comienzan con sangrados completamente irregulares, se les hace los estudios ecográficos de hormonas, de coagulación, no encuentras nada, pero la chica sigue teniendo sus sangrados abundantes. Entonces, claro, para no usar hormonas en este tipo en mujeres tan jóvenes, me ha ido muy bien, te digo. Gel me ha presentado estudios de respaldo y me ha ido muy bien usando este tipo de medicinas. ¿Qué alternativas o qué es lo que se usa en esos casos? Por ejemplo, ellos tienen sustancias como el ginacogel, que regula los sangrados. Hay otro que se llama Mulimen, que te ayuda para los cólicos menstruales. Y así evito el uso de hormonas. No estoy diciendo que las hormonas nos sirven, todo lo contrario. Son muy buenas, nos ayudan a regular siempre y cuando el problema sea hormonal. En los frecuentes casos de dolores del estómago, es decir, los problemas digestivos, ¿qué se puede hacer? Tomemos en cuenta que el principal órgano de respuesta inmunológica es tu intestino. Por eso, muy en boga el uso de probióticos, justamente para mejorar el sistema inmunológico. Yo no te puedo decir que esta medicina va a curar todo, pero el médico debe hacer un buen estudio, un buen examen al paciente para determinar la causa y en base a eso tratarla. ¿Ok? Lo que hace esta medicina es mejorar justamente este sistema inmunológico de defensa del intestino. O sea, sería un complemento, por ejemplo, en caso de colitis. El gastroenterólogo va a determinar la causa de esa colitis y esto es un complemento al tratamiento. Claro, es que aquí tenemos los típicos problemas de estreñimiento, los temas de la acidez, que claro, mucha gente los soluciona con unas dos tabletas que por ahí se consiguen en la farmacia, ¿no? De hecho, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, el pantoprazol, son excelentes y de hecho son eh, la recomendación número A para tratamiento de Que gastritis. les soluciona el problema, Pero exactamente. mira,
justamente Gel tiene un producto que se llama Gastricomel, que lo que nos podría ayudar es a bajar el número de días de tratamiento con inhibidor de bomba de protones. Es decir, uno podría usar Gastricomel todo el tiempo y solo cuando tiene el proceso agudo asociar esto para no abusar de estos fármacos que a la larga también tienen sus efectos Esto secundarios. también se ingiere como pastilla. Sí, por suerte nos tienen un montón de alternativas terapéuticas, tienen tabletas de uso sublingual, tienen gotas para niños, tienen incluso medicina para inyectarte. Entonces, hay diferentes opciones. Hay otro tipo de problemas, ¿no es cierto? Como el de la piel o los problemas del estrés, que estamos, bueno, en este mundo contemporáneo ya estamos todos, o no estamos exentos. Ahí, por ejemplo, en esto último del estrés, ¿qué se puede hacer? Mira, uno como médico no debe basarse en solo un tipo de medicina. O sea, si yo me concreto en que la paciente tiene un problema ginecológico y no me enfoco a que es un problema integral, es decir, psicológico, no voy a hacer un tratamiento adecuado. El estrés definitivamente es un problema que vivimos a diario. En mi especialidad, por ejemplo, vemos muchas manifestaciones a nivel ginecológico de secreciones por este tipo de problemas y si no manejo de forma integral, es difícil. Esta medicina también tiene, por suerte, Neurexam, por ejemplo, que es una pastilla que te ayuda a bajar de forma natural el nivel de estrés. Me ha ido excelente, por ejemplo, incluso en embarazo, donde los pacientes a veces tienen mucha ansiedad. Me ha ido mucho, me ha ayudado mucho para quitar ansiolíticos y antidepresivos. Y Y es que el estrés es un problema, o mejor dicho, tiene una consecuencia de orden corporal a una serie de interacciones que el hombre y la mujer tienen ante la situación por la que vive, ante la sociedad, se puede decir, ¿no? justamente por eso es importante recuperar esta homeostasis, ¿no? Bienestar. Este equilibrio en la función de tu sistema nervioso, endocrino, todo, para que respondas bien a las afecciones, ¿no? ¿Cómo puedes tener ese equilibrio? La mayor parte de los problemas de nuestra población son problemas de orden económico, entonces la gente sufre por eso. Claro, o sea, eso te digo, como médico no me voy a enfocar solo en ese tema, sino en un apoyo psicológico a la paciente. Obviamente la parte económica no nos compete, pero claro, la parte de salud está integrada, ¿no? O sea, si yo me enfoco solo en curarle la infección vaginal y no en ver la causa, por qué es que es recurrente esta infección, esto es complicado el tema. Los temas del sueño, que también son parte del estrés. ¿Cómo colabora ahí este tipo de En medicina? efecto, justamente te decía que tienen sustancias que regulan la función del cerebro. Tienen Neurexan, tienen Nervogel. Son sustancias que te ayudan a mantener la homeostasis de la función cerebral. Y claro, han demostrado y tienen estudios, justamente aprovechando que va a haber este congreso internacional, van a haber Ya vamos a hablar. médicos que nos van a dar todo el soporte científico para que los médicos de la medicina científica comencemos a usar, que no nos convenza, sino que tengamos evidencia científica de que son sustancias que nos van a complementar nuestro manejo integral a la paciente. ¿Cómo se aplica este neurogel del que hablas? Porque hay mucha gente que se las pasa viendo al techo, ¿no? No puede dormir. No puede dormir. Prende la televisión, la apaga nuevamente, mira para todos lados, no duerme. Hay Mira, otras, claro, que se hacen recetar las pastillas y esto parece más grave, ¿no? tengo experiencia con Nervogel y Neurexan en pacientes que están entrando en la menopausia justamente porque los cambios hormonales se asocian con algunos signos psicológicos, afectivos como ansiedad, como depresión, y para no llegar a ocupar antidepresivos o ansiolíticos, he combinado tratamientos hormonales, tratamientos bioreguladores como el Neurexan o el Nervogel, y nos ha ido muy bien porque los pacientes llegan a conciliar el sueño. Siempre voy a estar insistiendo en que el médico tiene que hacer un examen adecuado, una anamnesis adecuada y los exámenes pertinentes para ver que no haya algún tipo de afectación física. Ejemplo, alguna alteración de la glándula tiroides, tendremos que controlar la glándula tiroides y doy esto como un complemento. O sea, finalmente la medicina convencional y sus pastillas, sus diferentes productos pueden generar adicción. En el campo de la psiquiatría, sí.
pero en el campo nuestro, por ejemplo, antiinflamatorios, más que adicción, como te alivia la dolencia, te acostumbras a tomarlos. Los antiinflamatorios son una maravilla de medicación. Por ejemplo, si tú tienes un problema de artritis o artrosis, tú vas a tomar un antiinflamatorio, pero el uso crónico de este tiene sus efectos secundarios en riñón, en hígado, en estómago. Entonces ahí surge esto como una opción o un complemento al tratamiento alopático, ¿no? El tratamiento homeopático. Y el hecho de que ese ya es un problema cultural que tenemos en nuestro país, en nuestra sociedad, de que tú mismo te mediques. A Oh, me ver, duele la cabeza, a ver, para eso es esto. Y aquí tengo. ahí viene un error porque no estamos descubriendo si es que hay alguna causa y no estamos manejando el origen, ¿ok? Y en efecto, la medicina homeopática tiene ciertas, digamos, barreras justamente culturales, porque pensamos que es el típico hierba que nos hacen en la esquina, en la tienda de la esquina, y eso es lo que me gusta de Laboratorios Gel, que nos, como médicos, nos está dando un soporte científico y nos presenta productos certificados en Europa, por ejemplo, de que la dosis y la cantidad de ciertas sustancias son las adecuadas para diferentes enfermedades. Y no tengo el riesgo, porque ojo, que la medicina tradicional no está exenta de riesgos porque no sabemos, como te decía, la dosis que estamos usando. Claro. Son las 8 de la mañana en Noticiero Sucesos. Hablamos de salud. Estamos dialogando con el doctor Carlos Castillo, médico ginecólogo obstetra del Hospital Metropolitano, el tópico de la medicina bioreguladora de sistemas. Sobre este tema se va a dar congresos internacionales o un congreso internacional en los próximos días. Sí, justamente Laboratorios Gel nos está invitando al primer Congreso Internacional de Medicina Bioreguladora, el mismo que se va a realizar en Guayaquil, en Quito. En Guayaquil será el 8 y 9 de abril en el Hotel Hilton Colón y en Quito el 10 y 11 de abril en el Swiss Hotel. Me parece una opción interesante para los médicos. O sea, ahí van los manganchas del sistema. Vienen de varios speakers de todo el mundo, Alemania, Chile, Colombia, y me parece interesante escuchar sus experiencias, sus trabajos, porque hay trabajos científicos con evidencia para las diferentes especialidades, ¿no? Es decir, ¿cuán adelantado en este sentido es nuestro país? Va a ser muy importante escuchar las experiencias de otras latitudes, ¿no? La medicina bioreguladora es innovadora en el país, pero como te decía, ya desde 1936 este doctor alemán comenzó ya a hacer sus estudios y ahora tienen evidencia científica y médica que nos puede respaldar a nosotros del uso, ¿no? O sea, es muy extendida en el mundo Sí, hoy, sí. 2024. Sí, es muy extendida sobre todo y también con la tendencia de no usar y abusar de la medicina convencional, que si bien es buena, tiene sus efectos secundarios. Pero habrá gente que ve con escepticismo todavía. Seguro, como todo. Si tú me presentas la medicina, la laparoscopía o versus la medicina robótica es una maravilla, pero hasta que no haya estudios que van demostrando su evidencia, pues vamos a estar O sea, limitados. la homeopatía puede hasta cierto punto tratar de detener que alguien vaya a cirugía. Pero cuando ya no queda otra alternativa, ¿qué hacer? Tenemos que operar. O sea, eso es lo interesante. Uno como médico no puede cerrarse a un solo tipo de medicina. Por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen lumbalgia, que han tratado un montón de cosas y acudir a una acupuntura me parece excelente. Y eso es otra cosa interesante en la medicina bioreguladora. Tienen sustancias para uso inyectable o para infiltraciones que en el Congreso van a tratar. No es de mi rama, pero yo me he apoyado en algunas pacientes, por ejemplo, con lumbalgia, con médicos que hacen este tipo de terapéuticas. La acupuntura, efectivamente, una visión milenaria de la medicina, también está en nuestro país, pero ante eso sí que hay algunas reservas de mucha gente, ¿no? Es que como todo, si es que lo hacen de forma adecuada, estéril, científica, pues va a servir. Claro, es que te dicen, ¿qué saco que me pinchen? O sea, ¿qué tiene que ver que me pinchen en la frente y pretender solucionar el estómago? Ahí viene la parte de integración, ¿no? De manejar a tu paciente de forma integral, no solo como una hernia de disco, sino qué le generó esto y qué otros factores están ayudando a ese dolor. El enumerado, un juicio de valor, eh, como este otro, este, la homeopatía es cara. No, realmente es asequible y lo interesante de esto es que al usar de forma crónica, como te decía al inicio, recupera la homeostasis de tu cuerpo, el equilibrio de las funciones y va a evitar que te infectes a cada rato.
Tienen estudios interesantes, por ejemplo, con una sustancia que se llama linfomiosot en niños para evitar justamente la cirugía de adenoides o de amígdalas, al regular el mecanismo de defensa de la parte de la garganta. Que en Entonces, otros casos te dicen, no, pues tiene que sacarse las amígdalas. exactamente, entonces viene justamente gente que va a hablar de su experiencia y de estudios que respaldan esto. Pero claro, el Congreso solo es para los médicos, no pueden acudir las personas que por curiosidad quisieran ver Sí, en qué se efecto, dice, ¿no? tengo entendido que es para médicos y justamente para que los médicos conozcamos un poquito más de esta medicina complementaria a nuestra práctica. Otro juicio de valor, que en la homeopatía no puedes conseguir pues a la mano los productos, los fármacos, como en la medicina convencional. En efecto, el ir a la tienda, pedir hierbas, hacerte tu medicina en casa o ir donde el hierbero que te haga, era el concepto de homeopatía. Desde que este doctor en 1936 en Alemania comenzó a hacer científico el tema, mira, han pasado ya casi un siglo. Gel ha logrado concentrar en tabletas de forma adecuada las dosis adecuadas, microdosis de hecho, es decir, dosis mínimas que necesita tu cuerpo para autorregularse. Entonces, claro, yo como médico no te voy a recomendar, mira, ándate donde el homeópata acá a la vuelta que te haga la tableta, porque yo no sé cómo está haciendo esa tableta. En cambio, te mando a comprar una medicina que ya viene certificada desde Europa, a mí también me da mucho más confianza. Y se necesita de alguna manera otra visión de la vida, quizá un poco más de orden en las cosas, más de cuidado hacia tu cuerpo, ¿no? Porque nuestra sociedad consumista nos dice, coma esto otro, y beba por aquí, beba, etcétera, ¿no? Justo, hemos topado el tema de medicina alopática, homeopática, pero los seres humanos, y como les digo a las pacientes mías, no es solo el tratamiento, es el ejercicio, es lo que comemos, es la dieta, es el estilo de vida, los hábitos como dejar el tabaco y ese tipo de cosas que nos van a afectar en todos los órganos y sistemas, sumado a este tipo de complementos terapéuticos que tenemos ahora a la mano y son certificados. El ejercicio, quizá es muy básico. Hay mucha gente que se resiste a aquello. El ejercicio es fundamental y es importante que se lo haga desde que somos jóvenes, para hacer un hábito y de esa manera no vas a esperar que una paciente de 60 años comience a hacer ejercicio cuando nunca lo ha hecho. Perfecto. Muy claro, esta otra visión de la medicina. Carlos, gracias por explicarnos. Gracias por la invitación.